La lluvia no pudo con una Maratón do Miño que se confirma como una clara candidata a cita inexcusable en la cartelera deportiva ourensana. La lluvia, el viento y el frío redujeron la participación, pero aún así más de 1000 personas tomaron la salida en la Plaza Mayor. El burgalés José Antonio Requejo fue el más rápido en completar un recorrido espectacular. El atleta del Lorca empleó 2 horas, 31 minutos y 5 segundos en llegar a la meta. Completaron el podio John Salvador Villa y el atleta del Club Academia Postal, Hassan Lequili. En féminas, la victoria fue para la atleta del Ría de Ferrol, Teresa Chernikova. En la prueba por equipos, formado por Rubén Castro, Gustavo Platas y Carlos Villamor, se llevó el triunfo. Pero por encima de los resultados competitivos, la Maratón do Miño demostró en su cuarta edición la excelente organización de una prueba que va más allá de lo deportivo para convertirse en una cita social, turística y publicitaria de la ciudad de Ourense. La quinta edición está garantizada.